criterio generás contenido en podcast? Siempre lo que hacemos en Tristana es pensar cuál es el diferencial que tenemos nosotras para poder generar contenido, ¿no? Qué es lo que no está sonando, ya sea una perspectiva, una temática, y bueno, esa es la pregunta que, digamos, eje que hace que nuestras producciones tengan una mirada distinta, o por lo menos dedicamos un tiempo a eso, ¿no? A pensar por qué está bueno, por qué es oportuno producir este contenido ahora. Entonces eso es lo que nos permite incluir muchas miradas, desde una perspectiva de género, desde una perspectiva en términos cualitativos, desde una cuestión estética en términos narrativos, por qué contarlo de esta manera y no de otra, y es algo que es una preocupación para nosotros en la etapa de preproducción. ¿Y crees que el contenido sea atemporal o que no sea en vivo les favorece para producir? Sí, en particular todas las producciones que nosotros tenemos en Tristana tienen un pienso desde el guión, y poder tener el tiempo para poder escribir ese guión, poder pensar las palabras justas para que lo que suene sea lo que queremos, elegir también las voces que van a interpretar esos textos, sí, para nosotros es importante. Tener tiempo para buscar archivo, para poder complementar esas producciones es fundamental y nos juega a favor. ¿Para producir podcast se necesita un espacio físico o se puede producir en cualquier lado teniendo el material necesario? En mi experiencia se puede producir en cualquier lado teniendo buenos equipos. Yo justo compartía con los alumnos de la carrera de periodismo, compartía algunos ejemplos de grabaciones que fueron en consultorios de algunos médicos o mismo en la calle, o sea que no es solo todo es de estudio, lo que es importante es tener buenos equipos que te permitan tener una muy buena calidad de grabación, estés donde estés. La accesibilidad, ¿crees que delimita el rango etario o la audiencia? No, yo creo que cuanto más disponibles en más canales estén tus contenidos, eso genera que mayor audiencia los escuche. Es verdad que el podcast tiene una franja etaria muy marcada porque, bueno, digamos, la gente adulta, más veterana, quizás no tiene el contacto con el celular o con la computadora, que es por donde se escuchan habitualmente los podcasts. Creo que ahí sí, allá partís de un público que tiene entre 18 y 35 años, o al menos es el público, las estadísticas de Tristanas nos dicen eso. Pero por otro lado también vos podés ampliar eso. Entonces, creo que el desafío está en ver cómo vos como productora difundís los contenidos que tenés. Y ahí las estrategias son muy variopintas. ¿Crees que creció podcast a cuanto audiencia que estaba bastante cerrada en la Argentina a nivel Latinoamérica o mundial? Sí, de hecho eso no lo digo yo, sino que lo dicen algunas encuestas. Recientemente en la encuesta POD, que se lanzó en octubre de 2019, en septiembre de 2019 los datos se publicaron y ahí las audiencias aumentan. También algunos comportamientos de las audiencias de podcast son distintos a las audiencias de radio. Por ejemplo, quien escucha podcast escucha casi un 80% del episodio completo. Eso es algo que no saltea la propaganda, eso es algo que es distinto a la forma de escuchar radio, pero en todo sentido, sí, las audiencias crecen y por eso creo que también las empresas están más interesadas en poder promocionar sus productos allí también, ¿no? ¿El podcast como un género de la radio va a hacer que mute la radio como la conocemos hoy en día? Puede ser. No tengo certezas, pero lo que sí sé es que la radio se reinventa cada día y como bien lo mencionás, yo defiendo la idea de que el podcast es radio. Creo que lo que cambia es esto, tener algunos aspectos técnicos en cuenta y que básicamente lo que cambia es la forma en que quien escucha. Ya dejo de sintonizar la M o la FM y ahora voy a mi celular y descargo el episodio. Y eso facilita también, por lo menos en Buenos Aires, que es una ciudad que tiene mucha interferencia radiofónicamente hablando, porque el espectro no está bien delimitado, creo que es una ventaja y entonces creo que le hace bien a la radio y creo que es la radio del futuro de alguna manera. Claro, esa era la última pregunta, ¿de qué expectativa utópica tenés para el día de mañana en cuanto a la radio o el podcast o la tecnología, cómo lo va a hacer llevar, mutar? Y en realidad yo creo que el podcast nos da muchas pistas, pero si me haces en términos de expectativa, tengo más expectativa en que la radio tradicional incorpore al podcast y además incorpore algunas cuestiones del podcast en sus programaciones. Y cuando pienso en esto, pienso en, por ejemplo, que podamos haber más mujeres en los medios, que podamos haber más mujeres en las radios, más de ciencias sexuales, que podamos estar ahí ocupando esos espacios, que haya un cupo, de alguna manera, que nos permita laburar y que eso
genere que los medios de Argentina también tengan una mirada más completa de lo que es el mundo, ¿no? Yo creo que hoy está muy parcializado, casi no existimos nosotros en las radios, no estamos, y eso creo que ha hecho que las mujeres nos vayamos al podcast como una forma de conseguir un espacio para producir. En ese sentido, tengo más expectativas con la radio tradicional que con el podcast, pero siento que forma parte de lo mismo.